activadas para que parezca más como que estamos casi, somos pocos, en una charla más entre casi profesionales y no tanto en una clase magistral, cosa que ustedes puedan. Invito, si quieren, a que alguno de ustedes sea coanfitrión y me dé una mano. Por un lado, cuando yo me vaya acá al pizarrón, admitiendo a los que van llegando tarde, y por otro lado, eh, seguimos un poquito así con el audio. Si se sigue cortando, me paso a los datos móviles. Bien. Les decía que, y por otro lado, si alguno quiere ser confitrión para darme una mano cuando yo estoy con el pizarrón, bien, ir admitiendo a los que van llegando tarde a la clase, bien, que por ahí no puedo estar haciendo todo. Y también les ofrezco, si ustedes quieren, que el que sea confitrión se encargue de, si quieren, es para ustedes, no para mí, se encargue de grabar las clases y la podemos subir a algún video tipo YouTube, cosa de que los que no tengan conectividad puedan acceder a la clase en cualquier día de la semana, por lo menos estas clases teóricas. ¿Ok? Les propongo, si les interesa, si alguno se da más maña que otro, o que yo, seguramente con la tecnología, a que alguno sea confitrión y grabe la clase y admita a los que van llegando tarde. ¿Se sigue cortando el audio? Un poquito, profe. Bueno, me voy a los datos móviles. A ver, esperen un segundo. Con el listado de las clases teóricas. Bien, la clase de hoy vamos a empezar con el programa. ¿Se acuerdan que la clase pasada presentamos un poco la materia, explicamos cómo va a ser la modalidad de trabajo, etcétera, etcétera? Vuelvo a preguntar, ¿ahora se me escucha bien? Bien. Acá con la primera unidad. Bien. Y yo les voy a, antes de empezar, ¿les llegó el apunte que les subí el día jueves? ¿Les ha llegado el apunte? ¿Por dónde lo subió, profe? Por autogestión. Yo ahí estoy revisando y son todos archivos del año pasado, del 2020. No, no puede ser si yo no daba esta materia en el 2020. Acá, mire, le comento lo que hay. Se llama Sí. Película Tiempos Modernos, la historia de las cosas y otra vez la historia de las cosas. Sí, son todos archivos del año pasado. Claro, debe ser debe haber algún problema. Ya lo voy a hablar con el departamento, pero así no perdemos tiempo. Páseme a alguno. A ver, prefiero que me lleve 2 minutos y aunque sea, páseme a alguno de ustedes por el chat algún mail. Ustedes están todos en algún grupo de WhatsApp, cosas que se los puedan ir pasando, se los paso por mail. Así no perdemos tiempo y mientras yo voy solucionando el tema administrativo, porque yo ya veo el listado de alumnos de esta materia, pero se ve que ustedes no han recibido la primer bolilla o una parte de la primer bolilla del apunte. Estoy viendo. Sí, efectivamente, no está publicado. A ver. No, se lo subí al otro curso. Por eso que no está. De todos modos, así no perdemos tiempo.
Se los mando ahora de uno por mail y, y ustedes distribuyanlo en los grupos de WhatsApp y ya en la semana lo subo a la autogestión. Se ve que ustedes que está bien. Te lo paso a Pedro Bozano, gmail.com. Organización industrial, bolilla 1, parte 1. Bien. Ahí te lo mandé, después confirmame si te llegó. Ya en la semana se lo subo a autogestión, pero así ya lo pueden tener. Bien. Bueno, yo como les decía, nosotros no vamos a estudiar de un libro, sino que vamos a estudiar de un apunte. Bien. Y un apunte no es un libro, son fragmentos de libros que vienen generalmente de atrás y siguen hacia adelante. Y nosotros leemos una partecita, algún fragmento de ese libro. Bien, con lo cual a mí me gusta un poquito dar la introducción cada vez que veamos un pedazo de texto, de qué se trata. Bien, en esta primera clase vamos a hacer, y capaz que en las dos primeras clases teóricas, vamos a hacer un raconto histórico de lo que es la industria, de lo que ha sido la industria. Bien, no porque a mí me interese de más la historia, me interesa lo justo y necesario, sino como una forma de explicar cómo llegamos a hoy, que es básicamente el objetivo de la historia. El profe que le daba el año pasado va a saber más que yo porque era historiador de profesión. No sé si alguno de los que la cursó con ella debe haber dejado alguno, pero puede ser recursante. Cosa de comprender cómo llegamos a hoy para entender qué va a tratar de pasar el día de mañana. El viernes pasado yo le di el ejemplo del corralito, ¿se acuerdan? Que bueno, a muchos les sirvió a entender un poco de historia para comprender la situación que en ese momento se estaba viviendo y de repente evitar que la empresa, que la industria se difunda. Bien. Bueno, entonces, estas dos primeras clases vamos a hablar un poco de la historia de la industria, cuándo surge, dónde, cómo, aplicado a qué tipo de industrias en un primer momento, los cambios sociales y económicos que trajo, en qué país se dio, qué países siguieron ese camino, quiénes lo siguieron más, quiénes menos, y finalmente lo vamos a tratar de bajar a la realidad argentina. Bien, hablando de la industria argentina, como una forma de irnos introduciendo en la materia. Les pregunto, que por ahí me excedo de más en lo que hablo y ustedes me pueden decir, profe, esto ya lo vimos largo y tendido en tal materia. ¿Todo esto lo han visto en profundidad en alguna otra materia? Que yo recuerde, no, creo. Bien, yo estuve hablando con la profe que da en electrónica, con una de las tres profes que dan en electrónica, que ha sido seguramente profesora de muchos de ustedes en ingeniería y sociedad. Dígame a alguno si ha sido su profe, la doctora Almada, Ana María, y me dijo que no, que ella lo toca muy por arriba el tema de industria y no llegó a desarrollar la industria en ingeniería y sociedad como algo profundo. Pero por ahí, no sé, en alguna otra materia que tienen, lo ven y bueno. El libro que vamos a empezar a ver, que vamos a verlo hoy y muy seguramente paso de pizarrón, por eso cambio de pantalla, y que seguramente vamos a volver a ver a lo largo de la materia, se llama así, la industria que supimos conseguir. El autor es Jorge Ard, y creo que con el nombre del texto se pueden dar una idea de qué país el libro, imagino. Alemán. No, te guiaste por el apellido del autor.
El título del libro, ¿a qué canción te hace acordar? Claro, es un juego de palabras, digamos. Es del himno nacional El título sí. y habla de la industria que supimos conseguir, de cómo llegamos, bueno o mala, a la industria que tenemos hoy. Bien, el autor es prácticamente contemporáneo. Cuando yo empecé a dar esta materia todavía vivía, perdón, cuando empecé a dar en esta universidad todavía vivía. Se llama Jorge Schwarzer. ¿Qué decir? Me gusta, vamos a ver hoy la introducción de este libro, y creo que el capítulo 1, que es lo que le subí ahí en el apunte que se lo pasé recién a Bozano y que vamos a compartir en autogestión en la semana. Porque esta es un libro que habla de cómo se llega a conseguir la industria que la Argentina tiene hoy, pero en la introducción y en el capítulo 1 hace como un resumen de cómo fue el tema de la industria en el mundo. Entonces vamos a ver las dos cosas. Todo el capítulo 1 y vamos a avanzar, no en todo el libro, pero en explicar cómo Argentina llega a tener la industria que tiene prácticamente a hoy. Bueno, hoy asistimos a lo que se llama la sociedad moderna. Bien, sociedad moderna en donde abundan los bienes y servicios. Bien, acá voy, ¿no? Todo esto no son cosas de la naturaleza, ¿bien? Son adiciones al mundo artificial. Todo esto es producto de las fábricas, ¿bien? Una sociedad industrial, o las sociedades industriales, sí o sí, son las naciones desarrolladas, ¿bien? Una nación que no sea desarrollada no puede ser una sociedad industrial, ¿bien? Fuera de eso está el tercer mundo, ¿bien? Ustedes me pueden decir, pero profe, hay países que son ricos sin ser países industrializados. En la actualidad o a lo largo de la historia, ¿a ustedes se les ocurre algún ejemplo? China podría ser un ejemplo. No, retiro lo que dije totalmente. China es una potencia industrial. China es una potencia industrial. Sí, sí, lo dije, pero claro, pensé antes, digamos. Y Chile Países está petroleros pueden ser. industria. Suecia, los países escandinavos tienen industria, son países desarrollados. Por lo general, no son países ricos por sus recursos naturales, son países que tienen un clima bastante frío y generalmente desarrollan pocas cosas, pero se especializan en eso. Por ejemplo, Suecia, los autos, tiene la Volvo, que son autos de alta gama. A ver, sigan tirando. Hay países que saben ser ricos, ahora o a lo largo de la historia, sin tener industria. No necesariamente una nación desarrollada, si bien es lo más probable, es pobre. ¿Bien? Nosotros mismos, la Argentina hace muchos Ahí años va. que Ahí va. ¿Qué pasaba acá hace 100 años? ¿Cómo nos llamaban? La nueva potencia. el granero del Granero mundo. del mundo. De granero del mundo. ¿Saben qué número de economía éramos en esa época? Creo que la tercera. La séptima. Séptimo país del mundo. O sea, imagínense, hoy estaríamos al nivel de Alemania, más o menos. Deben estar hoy, no sé, China, Estados Unidos, Japón, Rusia, y capaz que seríamos hoy más o menos como Alemania. Éramos la séptima economía del mundo, pero no éramos ricos por nuestro poder productivo, por lo que nuestras fábricas obtenían. No había fábricas, de hecho, ¿no? Sino porque teníamos la suerte de tener recursos que crecían en la tierra, poca población, pocas bocas para alimentar, y bueno, en ese intercambio salíamos ganando. En la actualidad, se me vienen a la cabeza, como ejemplo, los países petroleros, los países productores de petróleo. Hay uno dio el ejemplo de Venezuela, no sé si es el mejor ejemplo de Venezuela,
de país rico hoy está sufriendo mucho el tema de la pobreza. Pero países árabes. Sí, Eduardo, te doy la palabra. Sí, quería comentar que el comienzo de Suecia en su industrialización comienza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo completo y lo que vendría a ser la casta política se ponen de acuerdo en que lo primero que deberían hacer y el primer objetivo que iba a seguir ese país iba a ser la educación. Entonces, ese país orientó todos sus recursos al tema educativo y bueno, después se vieron con el tiempo los frutos, ¿no? Sí, ya vamos a volver sobre, más ya en el segundo semestre, sobre cómo organizan las empresas de los países escandinavos, muy por arriba lo vamos a ver. Tienen un sistema que es como el slow life. Por ejemplo, la Volvo, cuando tienen que implementar un nuevo proyecto, lo presentan, lo aprueban, lo desaprueban, pero si lo aprueban demoran 2 o 3 años en ponerlo en práctica, para que los cambios sean graduales y no como en otros países, incluso del primer mundo, que los cambios los hacen ayer, apenas se los proponen. Países productores de petróleo son un ejemplo de países que son ricos sin ser industriales. Hoy tienen la suerte que, no sé si es brota la palabra, el petróleo por abajo de la tierra, entonces, bueno, ellos pueden hacer caja, hacer billetera, bueno, el día que se les acabe el petróleo. Por eso la importancia de esos países en aprovechar este tiempo de prestado que se llama, que están viviendo gracias al petróleo. Y algunos de esos países están tratando de capitalizar eso, como se les ocurren algunos ejemplos. Argentina. No, pero Argentina sí produce petróleo, pero en el mapa mundial no tiene una gran significancia. Yo me refiero a los países árabes más que nada, que son los principales productores de petróleo. Los Emiratos Árabes tratan de ver turismo, con algunas otras actividades, esto, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, bueno. Hay un dicho que tienen ellos, no sé si alguna vez lo escucharon, que decían, que dicen, lo dice el fundador de Dubái, o de, ¿cómo es la otra ciudad grande que tienen ahí? O de Abu Dhabi, una de esas dos ciudades, el fundador, tiene un dicho que dice, mi abuelo viajó en camello, mi padre viajó en auto, yo ahora viajo en avión, pero mi nieto va a volver a viajar en camello. Bien, entonces la idea es que justamente eso, vos podés ser rico sin ser industrial, pero vivís un tiempo prestado. Si no lo capitalizás, tarde o temprano, cuando vos no producís esos productos manufacturados, bueno, el mundo te lo factura. Pasó acá con la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno se anima a explicar qué pasó acá con los productos que llegaban de Europa en la década de 40 y de Estados Unidos? A ver, los ayudo a pensar. ¿Qué producíamos acá en Argentina en la primera mitad del siglo XX? Y carne y granos. Exactamente, alimentos. Primero, productos agrícolas, que básicamente a qué país iban a parar. Más que nada uno. ¿A dónde iban nuestros granos en esa época? ¿Nada? Europa. Sí, ¿a qué país? Bien, bien, Leonardo, Reino Unido, Gran Bretaña. Y unas décadas después
cuando se invente el buque frigorífico, no solo granos, sino que también carnes. Bueno, no creo que lo toquemos a lo largo del año, pero estuvo el pacto Roca-Runciman, que muchos lo llaman el estatuto de coloniaje, cuando firmamos un contrato muy leonino con Inglaterra por el tema de las carnes, digamos. Bueno, México. ¿y qué recibíamos nosotros con esa plata que nos entraba por vender materia prima? ¿En qué lo usábamos? Bien, Facu. En comprar productos manufacturados. Bien. Hay dos cosas más en las que también ya gastamos. En pagar la deuda externa, que ya teníamos, y en inversiones que se hacían en este país, pero con una trampita también. Básicamente esas grandes inversiones que se habían hecho eran los trenes, a fines del siglo XIX, y el puerto. ¿Bien? ¿Alguno logra ver dónde estaba la trampita? Eran inversiones. ¿Quién trae el tren y quiénes vienen a trabajar al puerto en un primer momento? ¿De dónde eran los empleados que traen el ferrocarril? Los ingleses. Ingleses. O sea, nos servían para pagar cosas que usábamos para mandar a Inglaterra, que era el que se servía de esos productos nuestros. ¿Bien? De hecho, si uno ve el mapa ferroviario argentino, si uno ve el mapa de Argentina de las vías, ¿a dónde terminan toda la rama del tendido de ferrocarril? En el puerto. Bien. ¿Que está en qué ciudad? En Buenos Aires. Exactamente. Bien. No hay un tren que una Córdoba con Río Cuarto, si no me equivoco. No hay un tren que una Córdoba con Villa Dolores, si no me equivoco. O Córdoba con Carlos Paz, por ejemplo. No, todo apuntaba a sacar mercadería a Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, bueno, en eso se usaba. Viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con los países que nos proveían de productos manufacturados? Y ya dejaron de hacerlo, o me armó. Bien, entran en guerra. Y al entrar en guerra, ¿qué pasó con las industrias que había en Europa? Se dedicaron a hacer. Cambian la industria de armas o centran toda su producción en la parte local. Exacto, la única industria, cerraron. La única industria que funcionó en esa época era la industria armamentística. Acá no estuvimos prácticamente en guerra en esa época. Con lo cual, los productos manufacturados nos dejaron de llegar. Bien. Bueno, y ahí, entre otras cosas, surge la UTN. En ese plan de industrialización forzado que tuvo que tener. Yo doy siempre el ejemplo de que aquí en Córdoba, no estaban las peatonales todavía, pasaban los tranvías. Pero los tranvías eran colectivos, que los transformaron en tranvías, porque no entraba el caucho para los neumáticos. O sea que, bueno, hubo que industrializarse a la fuerza, porque no entraban los productos. Y no es que terminó la guerra, la Segunda Guerra, y que dijeron, bueno, perfecto, terminó la guerra, vuelve a ser todo como antes. Hubo que levantar a Europa. 100 millones de muertos. La mayoría hombres y que estaban en edad productiva, o sea, que trabajaban en las fábricas. O sea, no fue que se levantó a Europa y no solo eso. Cuando Europa se levantó de la guerra, no mandó productos acá a la Argentina. Primero se abastecían ellos mismos de esos productos. En menor medida Estados Unidos, porque Estados Unidos no fue campo de batalla. Pero de todos modos, Estados Unidos también se dedicó a la industria armamentística y no a tantas otras. Y bueno, hubo naciones que quedaron devastadas, caso Alemania, caso Japón, caso Italia. ¿Bien? Bueno, caso Gran Bretaña, la bombardeaban todas las noches. Con lo cual, vos con tu propia industria te podés defender con otras herramientas.
¿Bien? Bueno, entonces esos son países rentistas. Pregunta de examen. ¿Qué son los países rentistas? ¿Bien? Sería este el ejemplo. Y también puede haber países ricos, generalmente países muy chiquitos, que pueden ser ricos sin ser industriales, que son los llamados paraísos fiscales. Y un documental, película en Netflix del año pasado, de 2019, 2020, que habla de los Panama Papers, no sé si alguno lo vio. Actúa una actriz famosa de Estados Unidos, hablan en inglés, pero bueno, muestra el ejemplo de los paraísos fiscales, que son países que no son ricos por su producción industrial, sino que agarran parte de la riqueza que desborda de los países desarrollados. Diría que no invierten ahí, esos países dejan de ser ricos. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A mí se me viene a la cabeza las Islas Caimán, las Islas Seychelles, bueno, mismo Panamá, muchas islitas en el Caribe, generalmente son islas. Suiza también tiene algo de eso. Si bien Suiza tiene algún poco de producción industrial, fabrican relojes, fabrican chocolate. Pues generalmente son islas. Generalmente son islas de donde no se puede. Andorra. Alguna que se me escapa, pero son países bien chiquitos. Si ustedes van a muchos puertos, hay barcos que tienen banderas de países que no sabemos ni de dónde son, y bueno, muchas veces tienen bandera de esos países porque pagan menos impuestos. Y entonces, son países que agarran parte de la riqueza, pero no debe saber ni cómo se llama la capital de ese país, el capitán del barco. O sea, son países que agarran, son barcos que son, por ejemplo, de Estados Unidos, y que ponen bandera de otros países, ¿bien? Por eso, agarran parte de las riquezas que desbordan de los países ricos. Bien, son países sin futuro, o sea, el día que... Y de hecho siempre está el tema de que el día que tengan que levantar los secretos fiscales, se funden. Bien, muchas veces la comunidad internacional, organismos internacionales le piden que no participen de ese juego porque generalmente está asociado a prácticas ilegales. Bien, lavado de dinero, tráfico, etcétera, narcotráfico también, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual, no sé si alguno quiere agregar algo de esto que hablamos de los países rentistas, de los países desarrollados y los países que son paraísos fiscales. Bien. Te contesto, Federico, no Federico. Sí, vos fuiste que preguntó que la fábrica militar de aviones y la industria automotriz no surgen en esa época. Sí, sí, como parte de las políticas industriales de esa época, se tuvieron que fabricar autos porque dejaron de llegar y se tuvieron que fabricar aviones porque dejaron de llegar. Bien, vuelvo al pizarrón. Entonces, con esto vemos que una sociedad industrial no es un conjunto de fábricas. Bien, del mismo modo que un cuerpo humano no es la suma de 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, 2 cabezas, 20 dedos, una cadera, 100 y pico de huesos, tantos músculos. Si yo los agarro y los voy uniendo, no voy a armar un cuerpo humano. Del mismo modo pasa con una sociedad industrial, que es un todo. No es un conjunto de fábricas que crecen en el vacío. Todo tiene que estar articulado. Por eso, una sociedad industrial, también es pregunta de examen, es un sistema social y económico. Bien, no sé si alguien dijo algo. Una sociedad industrial es un sistema social y económico. Bien. ¿Por qué es un sistema? Bueno, es un sistema porque de este juego de la industria, de este universo de la industria, también se los pregunto en los exámenes,
participan un montón de entidades. Bien, ¿quiénes juegan este juego de la industria? Y yo les diría que el primer actor es el Estado. Bien, ¿por qué? Vamos, chicos, estamos en 5º año, más participativo, ya están por salir a la cancha. ¿Ese es el que regula? Bien, va por ese lado. Pone, No sé si podés pone ampliar un poquito más. las reglas de juego. Esas mismas palabras iba a decir. Porque es el que dicta la regla del juego. O sea, sería como en el fútbol la AFA. O sea, exacto. Es el que va a hacer que, es el que va a mover la marioneta de lo que va a pasar por debajo. O sea, sin un Estado que acompañe con normas, con subsidios, con no subsidios, con aumento a las importaciones, con beneficios para los que empiezan, con crear un boleto educativo gratuito para los que estudian carreras de ingeniería, con crear parques industriales, con crear una línea de colectivo que llegue hasta donde se establecen las industrias. A ver, ayúdenme ustedes con más ejemplos, con crear un plan primer paso para que los chicos empiecen a trabajar en la industria, con crear un colegio técnico, no sé si alguno es egresado de alguna escuela técnica, con crear una universidad que enseñe ingeniería como la UTN. O sea, el Estado es el principal responsable de que este sistema funcione. Bien, vamos a hacer de cuenta, como le digo, que es un sistema circulatorio en el cuerpo humano. Bien. ¿El Estado qué parte del sistema circulatorio sería? Como dijo, profe, corazón? perdón. Vamos a suponer que este El sistema es corazón. un sistema circular. Yo les preguntaba, ¿qué parte del sistema circulatorio sería? Y el corazón. O sea, lo que bombea sangre para que todas las otras partes del sistema circulatorio, venas, arterias, etcétera, trabajen. O en el sistema respiratorio, los pulmones. ¿Bien? Es el que le da aire a toda la otra parte del cuerpo. ¿Bien? Bueno, pero no es el único. En algunos países por ahí sí, pero no en esta parte del mundo. Están los empresarios, ¿bien? Sin empresas tampoco hay sistema, ¿bien? Y por eso la idea es que haya una comunión, una ida y vuelta entre Estado y empresa, que se lleven bien, para que... En realidad son todas estas partes que tienen que tratar de llevarse bien para que el carro tire para el mismo lado. ¿Bien? También están los obreros. Sin obreros no hay, sin operarios no hay industria. ¿Bien? Por lo menos hasta ahora. Después acá puse UTN yo, pero en realidad me refería, muy específico fui, me refiero a las universidades. Las universidades que enseñan ingeniería, bueno, las autoridades también son parte de este sistema industrial. Los ingenieros, ustedes, obviamente sin ingenieros no hay industrias, son claves. ¿Se les ocurre algún actor más que tiene que estar en esto? No debe haber muchos más. Los sindicatos podemos mencionar también. No sé si alguno quiere acotar algo. Bueno, entonces, por eso decimos que la industria es un sistema. ¿Bien? Pero también es un sistema social. ¿Bien? También los intermediarios, pero por ahí los intermediarios pueden llegar a formar muchas veces parte de lo que son empresarios, ¿bien? Ellos tienen como emprendimientos, pero vale. Los importadores también. O sea, tienen que participar todos, no tenés que tener, sobre todo en economías que son abiertas, también los importadores. No es taxativo, es enumerativo este listado que les hice. Es social,
¿Y por qué social? Bueno, trae un montón de cambios. El establecimiento de industrias en una sociedad, en un país, trae un montón de cambios sociales. Bien, la llegada de la revolución industrial hizo un clic y un cambio. De hecho, hubo un cambio hasta de edad. Se pasó de una de las cosas que hace el pase de la edad moderna a la edad contemporánea. Si bien ustedes saben en qué año empieza la edad contemporánea, ya no es pregunta de examen esto porque me fui un poquito del tema. ¿A partir de qué acontecimientos se dice que empieza la edad contemporánea? Por ejemplo, la edad antigua da paso a la edad media con la caída de Roma. La edad media da lugar a la edad moderna con la caída del Imperio Romano de Oriente para algunos historiadores y con el descubrimiento de América para otros. Es indistinto, o sea, es en el siglo XV. Bueno, y el comienzo de la edad contemporánea se da, como bien dijo uno de los chicos ahí en el chat, con la Revolución Francesa. De todos modos, que cambia la política que había hasta esa época y dejan de ser básicamente los estados gobernados por reyes, dejan de ser reinos y pasan a ser los países más o menos como son hoy. Pero hay un montón de cambios que se van dando para que se pase de una etapa a otra. Y uno de esos cambios es justamente la revolución industrial, porque trae un montón de cambios sociales. En primer lugar, reorganiza las relaciones humanas. Si ustedes fueran estudiantes de sistema, lo entenderían mejor, pero yo les diría es como resetear la PC. O sea, resetearon y empezaron de nuevo. Si son jugadores de truco, es barajar y dar de nuevo. Bien, como que la industria reacomodó todo. Bien, hasta esa época el que más plata tenía generalmente era el que más tierras tenía. Los estados más ricos eran los estados que más territorio tenían, o por lo menos que más territorio tenían con recursos naturales explotables. Porque ustedes me pueden decir, sí, Rusia, pero Rusia en esa época era todo hielo, era un país más o menos importante, pero era el país más grande del mundo y capaz que no era el más rico del mundo. Pero los países que más territorio tenían eran los más ricos o con más territorio con recursos explotables. Bien, bueno, acá esto cambia todo. Ahora el que más plata, más rico va a ser el que más guita tiene, el que más plata tiene. Bien, se puede acumular la riqueza de otra forma. Yo doy el ejemplo que hasta esa época estaba el Palacio de Versalles, que era donde vivían los reyes de Francia, y acumulaban oro y metales preciosos, porque no tenían en qué gastar y de repente no tenían baños, porque no existían. O sea, la industria viene a traer todo esto y hace un cambio de las relaciones humanas. ¿Bien? Por otra parte, crea el trabajo fabril asalariado, que hasta esa época no existía. Sí existían los trabajadores, alguna embrionaria intención de sindicalizarse, pero había otra forma, la concepción social era otra. En la Edad Media la gente vivía en un castillo con el señor feudal. El señor feudal les daba casa, techo y comida a cambio de que le trabajen la tierra que estaba ahí en cercanías de ese castillo y que protegiera el castillo de invasiones del vecino. Y no mucho más, digamos. No sé si habrá sido como en las películas, que estaban los cocodrilos al costado del castillo y que se cerraba la puerta de noche, que la puerta era puerta y puente. No sé si lo han visto en alguna película, cómo eran esos castillos en esa época. Bueno, esto va cambiando ya con el paso de la Edad Media a la edad moderna, van llegando las universidades, se va desarrollando el método científico, y ya con la industria se crea el trabajo fabril asalariado. Es decir, una persona que trabaja ya a cambio de un sueldo.
bien, generalmente en dinero, bien. Y esto, y que me anticipo a lo que dice acá, va cambiando el tema de las clases sociales, constituyendo o reconstituyendo las clases medias. Bien, antes no había clases sociales, era el señor feudal y los vasallos. Bien, que vivían en ese castillo, ahí se producía lo que se consumía, no había mucho intercambio comercial y punto. Bueno, en épocas de paz esto fue cambiando un poco y se fueron estableciendo, para no tener que viajar todos los días, por ejemplo, 10 kilómetros a trabajar el campo, se fueron estableciendo las villas, que son las ciudades europeas de hoy. Bien, y de a poco se fueron dando cambios. Crea la figura del obrero. Profe, Sí, ¿puede leer los ítems que puso ahí en social? Que no sé los si leer mucho. estoy leyendo. Ya lo repetimos si querés después para darle un cierre. Bien, los Ah, bueno, estoy gracias. usando, digamos. Sí, pasa para anotarlos. Bien, uno entonces reorganiza las relaciones humanas, pero no me alcanza con que en el examen me transcriban solo eso. Esto más una ayuda a memoria para ustedes sería. Bien. Por otra parte, Sí, sí, cree para abajo tener una guía familia para después para asalariado. estudiar. Sí, mi letra es mala aparte. Y tres, es también una ayuda de memoria para mí, para irme acordando qué les tengo que ir diciendo. Bien. Crea el obrero, el ingeniero moderno, que hasta esa época no existía el famoso jefe y el obrero. Era otra la concepción. Sí había quien mandaba y quien obedecía, pero era distinto. De hecho, la palabra ingeniero, hasta esa época, ustedes saben, hasta esa época, no sé si lo dijimos en la clase pasada, ¿para qué se usaba la palabra ingeniero? Para el que fabricaba qué cosas. Era básicamente para el que fabricaba armas de guerra, tanques, tanques no existían todavía, creo, pero cañones. Por eso en esa época surge la palabra de ingeniero acompañado de qué segunda palabra. Civil. Civil. Por eso vieron que ustedes dicen, va, es un policía, pero iba vestido de civil. O es un militar, pero va vestido de civil. Bueno, justamente para hacer como un... No hacía falta aclarar antes y decir ingeniero militar. El ingeniero era el que fabricaba armas. Bien, entonces para diferenciarlo, surge hace 3 o 4 siglos la palabra ingeniero civil. Bien, para adicionarle, digamos, que ya es el que va a hacer un puente, que va a hacer o alguna otra obra. Bien, y yo le diría que uno de los principales cambios en la primera revolución industrial, pero cada vez que un país se industrializa, es el surgimiento de las ciudades, que esto puede llegar a cambiar en este siglo. Ustedes capaz, yo no, pero ustedes de acá a 60 años lo van a ver. Las ciudades, o sea, la llegada de la industria hace que la gente se vaya del campo a la ciudad. Bien, porque ahora la ciudad te va a dar una oportunidad que antes no te daba. Porque antes vos tenías que producir, que consumir lo que producías. Y lo que vos producías estaba en el campo. Y las ciudades que habían eran pequeñas. Porque no había mucho para hacer en las ciudades. Sí, estaban las oficinas, pero eran poquitas. No mucho más. Bueno, los gobiernos. Y no mucho más. O sea, bueno, ahora en las ciudades están las industrias. Entonces eso hace que la gente se traslade del campo a la ciudad. De hecho, hoy en día Argentina, que es un país agrícola, agroexportador, creo que tiene solo un 3% de la población rural. Se considera población rural, no sé si a nivel mundial o a nivel INDEC en la Argentina, se considera población rural la gente que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes. Bien, no sé si hay alguna acá poblador rural en el curso. Bueno, yo les decía que de algún tiempo puede cambiar porque
bueno, la tecnología por ahí puede llegar a impulsar el teletrabajo y el home office. Hay que ver cómo salimos de la pandemia también. Y bueno, y como ya dijimos, reconstituye las clases medias. La llegada del obrero, es decir, por lo menos en las primeras 2 o 3 revoluciones industriales, era una persona que pasaba a formar parte de la clase media, ¿bien? Y que se acomodaba dentro de esta clase media. Y por lo general, a nivel mundial, es así. Es así. Acá por ahí la palabra obrero, ahora está un poco, no me sale la palabra, se lo quiere asociar un poco más con una clase media baja, pero en el mundo, el obrero, o por lo menos en el primer mundo, el obrero, el operario, se acomoda en una clase media. Vuelvo a la serie de ejemplos que hablamos la semana pasada. ¿De qué programa de televisión hablamos la semana pasada? De los Simpsons. Sí, más fuerte. De los Simpsons. De los Simpsons hablamos, no sé si se acuerdan. Bueno, Homero Simpson vuelve a ser el ejemplo. Un tipo que trabaja en la industria nuclear, no es el mejor operario, digamos, pero vive en una clase media, con su casa, con su familia tipo y con sus 2 autitos. ¿Bien? Bueno, entonces la industria es un sistema social y económico. ¿Bien? Es económico porque justamente aumenta el método de creación de bienes y multiplica la riqueza. ¿Bien? ¿Qué sistema económico surge con este concepto de industria? El capitalismo. El capitalismo. Bien, que en la segunda revolución industrial va a ser un capitalismo feroz o extremo, digamos. Bien. Bueno, acá se tiene una precisión. Ningún artesano podría haber fabricado 2 piezas con tanta precisión como hoy son estas piezas de automotores, por ejemplo, que son intercambiables una por otra. Vos decís, quiero un radiador para un Siena 1.6 torque, toma, acá lo tenés, y no estás viendo si es exactamente, no, ya está. Entonces, como se ve, todo esto hace que sea algo que exceda al taller de industria. ¿Bien? Y entonces, el sistema industrial o las industrias no pueden crecer en el vacío. Es decir, una fábrica más acá, más otra fábrica allá, más otra fábrica allá, más 2 fábricas en el pueblo del lado, no hacen un sistema industrial. ¿Bien? No sé si se entiende la idea. Bueno. ¿Alguna duda, alguna acotación, pregunta que me quieran hacer hasta ahora? Bueno, seguimos 15 minutitos más y ya los libero. Primera revolución industrial. Vamos a ver hoy. Bien, y ya en la clase que viene no tenemos clase teórica, vamos a tener un práctico. Yo el lunes o martes se los voy a subir para que ustedes con este apunte que les subí recién, más otro que le voy a hacer, ustedes puedan contestarlo, y la modalidad de trabajo es que ustedes, a la hora que termina la clase del viernes, tienen que entregarlo. ¿Bien? No pasa nada si lo contestan el jueves a la mañana. ¿Bien? Pero a la hora que termine la clase, ustedes tienen que entregarlo. En situaciones normales, ¿cómo sería el práctico? En situaciones normales, ustedes van a la clase, y una clase es teórica y otra clase tienen práctico. Si bien cada materia debe ser un mundo aparte. ¿Bien? Entonces, si tuviéramos clase presencial de la clase que viene, yo les hago 4 o 5 preguntas, ustedes se acomodan en grupos de 4 o de a 5 y van contestando el práctico. Yo los últimos años los dejaba ir con la notebook, el que quería, y me lo mandaban por mail para no tener que estar escribiendo como una pruebita. ¿Bien?
Y al final de la hora me entregaban lo que habían contestado. Obviamente lo podían hacer con el libro abierto, con el celular abierto, con internet, ir a la biblioteca. Si 3 o 4 me decían, profe, podemos ir al bar a contestarlo ahí para tomar mate, café, no tenía ningún problema. No tengo ningún problema. Ya somos grandes, o sea. Y al final de la hora venían y me lo entregaban. Bien, ahora es distinta la modalidad. Entonces lo subo y ustedes lo pueden trabajar en la semana. Bien. Bueno. Entonces, la clase que viene va a ser eso. Yo les voy a hacer el primer trabajo práctico, que tienen que tener el 80% de los prácticos aprobados para regularizar la materia, aparte de aprobar los parciales. Bueno, volvemos. Primera revolución industrial. Voy a tratar de ir más rápido. Acá se da en el siglo XVIII, Bretaña, año 1780. No hay una fecha exacta, en definitiva, como por ejemplo América se descubrió el 12 de octubre de 1492, en esto, digamos. O sea, es la época, más o menos, ¿no? Bueno. La humanidad, a lo largo de la historia, no sé si lo había puesto de este lado del pizarrón. No. La humanidad, a lo largo de la historia, hace muchas divisiones en etapas y edades: prehistoria, el neandertal, lo otro, después dentro de la historia, edad media, edad contemporánea, edad antigua, etcétera. Bien, pero se hace una gran clasificación entre dos etapas. Bien, una gran clasificación en dos etapas. No me olvide de poner el pizarrón. Por un lado, la sociedad tradicional. Bien, hagan de cuenta que estoy poniendo acá sociedad tradicional, que es un sistema político estable que permanecía estable durante milenios. No sé si se los dije la clase pasada, pero si nosotros vemos una fotografía, una película del siglo X al siglo XI, del siglo IV al siglo VI, y no la vamos a ver muy diferente a la película. Del 1522 al 1635, no la vamos a ver muy diferente a esa película. ¿Bien? Porque como les digo, la gente vivió en la Edad Media, fueron 1000 años donde la gente vivió en castillos, a lo sumo había una conquista, los vikingos viajaban, conquistaban algún territorio, después perdían y tenían que hacer la retirada. Si alguno vio la serie Vikingos, o por ahí, yo la vi, está muy buena, me gustó mucho, o no la vi, Game of Thrones, y bueno, muestra un poco cómo era la época. Esto era estable durante milenios. ¿Bien? Entonces, la sociedad tradicional por un lado, y la sociedad moderna por el otro, que es a la que asistimos hoy. La sociedad del desarrollo, de la abundancia de bienes. Hay un cambio abismal entre una y otra, entre sociedad tradicional y sociedad moderna. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el quiebre? ¿Cuál es el límite entre una sociedad y otra? Esto, la revolución industrial, que se da en el siglo XVIII. Acá lo había puesto, sí. Nadie me dijo. Sociedad tradicional y sociedad moderna. Bien. Entonces, voy a agarrar el fibrón. El quiebre, el límite entre sociedad tradicional y sociedad moderna lo da la revolución industrial. Bien. Que se da en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Pregunta que le hago en el examen. A ver si alguno se anima a contestar esta respuesta. ¿Por qué piensan que se dio en Gran Bretaña la revolución industrial? ¿Por qué piensan que surge la industria en Gran Bretaña y no en otros países, como por ejemplo en España, en Italia, lo que es hoy Italia? En esa época no se llamaba Italia. ¿Alguno se anima a esbozar una respuesta? Y los ingleses tenían desarrollada la máquina de vapor. Sí, pero sería al revés. O sea, la máquina de vapor hizo que surja la revolución industrial. ¿Bien? O sea, se considera que con la máquina de vapor empieza a producirse esta revolución industrial. Te cambio de pregunta si querés.
¿Por qué fueron los ingleses los que descubrieron la máquina de vapor? Porque tenían carbón. ¿Por qué qué? No sé, digo, tenían mucho carbón. No, no te escuché. No te alcancé a escuchar bien. ¿Se escucha? Sí, Por pero el muy carbón. bajo. Por el carbón, digo yo. Sí, es cierto, pero va un poquito más allá la respuesta. No sé si algún otro se anima a dar una. Bueno, Leonardo no es una sola causa, pero una de ellas es esa. Tenían un buen nivel de educación. Geográficamente, Gran Bretaña, ¿qué es? Es una isla. Una Es isla. una isla. ¿Rica o pobre en recursos naturales? Pobre, relativamente. Relativamente pobre, no es como la pampa húmeda nuestra, relativamente pobre. ¿A qué se dedicaban hasta esa época los ingleses? A ver, le voy a dar una pista. Piratería. Le iba a hacer así, Eran piratas. para darle una pista. Bueno, Navegación. claro, era una isla, tenían que navegar, que comerciar. Entonces tenían desarrollado, una de las causas era que tenían un poco desarrollado el tráfico comercial, tenían buen nivel educativo y una mentalidad abierta, que no la tenían en lo que era Italia. Cuando alguien quiso investigar algo en Italia, ejemplo, Galileo, que fue el que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, le dijeron, es una barbaridad lo que estás diciendo, esto no es lo que está en la Biblia, esto no es lo que dijo Aristóteles, esto no es lo que está en la Sagrada Escritura, y lo llevaron a la Inquisición. Hay películas, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Nombre de la Rosa, o sea, quería investigar algo, le cortaba la cabeza, digamos. En cambio, Newton, que es el mejor científico de todos los tiempos, nace el mismo año que muere Galileo. O sea, son contemporáneos, pero le tocó vivir en el eterno. Al contrario de que tenía Newton, dicen que era muy tímido, y no revolucionario. Newton no hubiera lugar que le tocó vivir a Galileo, no hubiera escrito ni una cosa. Bien. En cambio, Inglaterra le hacía la vida más fácil que quería investigar. Y otro ejemplo, Darwin. Darwin dio un relato hermoso, pero ¿con qué chocó con la iglesia? Explicando la teoría de la evolución. La teoría de la evolución está comprobada, pero ¿por qué chocó con la teología? Cuando dijo qué cosa. Que el hombre descendía del mono. Claro, que el hombre descendía del mono. Digamos. O sea, como que. Pero era inglés y los ingleses lo premiaron y le pagaban becas y pudo viajar a lo largo del mundo en el crucero Beagle, porque tenían una mentalidad más abierta. Si bien después vino un genio como James Watt e inventó la máquina de vapor, bueno, los tipos eran, más como dicen en inglés, open mind. O sea, tenían una cosa que no la tuvo, por ejemplo, España, que vino acá con universidades en el siglo XVII y con una idea muy cerrada y que recién después de 3 siglos con la reforma del 18 cambió algo. ¿Bien? Entonces Inglaterra tuvo esa mentalidad que otros países no lo tuvieron. ¿Bien? Era una isla insignificante hasta ese entonces, o sea, era una sociedad refinada pero marginal, estaba en un margen, era una isla que estaba en una punta de un continente. Bien, la primera industria que se trabaja es la industria textil, vuelvo al pizarrón, la industria textil, que luego va dando paso a la industria del metal, la metalúrgica y la del acero. Bien, la siderúrgica. Bien. Antes de eso había habido algunas revoluciones y cambios sociales que, que fueron sentando, que fueron las semillas que después germinaron en la implantación
de la primera economía industrial. Hubo una revolución agrícola, es decir, empezaron a mejorar un poco las técnicas de siembra y cosecha, se fue desarrollando el capitalismo y hubo alguna serie de cambios demográficos y sociales, hasta que se produce la revolución. Bien, que por lo general la palabra revolución, ¿a qué la asocian ustedes? Cuando yo digo se produjo una revolución, ¿a qué cosa lo... A un ¿A qué cambio. se les viene? Sí, sí, está bien. Me jodiste porque yo iba a decir eso, pero cuando uno escucha, claro, a un arribo va más por lo que decía Pablo, lo que yo quería que dijeran. Generalmente la palabra revolución es el arribo brusco de alguien al poder por medio de la fuerza. Bien, en este caso es revolución entendida como sinónimo de cambio. Bien, acá no hubo una guerra, o sea, fue una revolución en el sentido de cambio, si bien quizá con el tiempo esta revolución sí trajo muchas guerras. Bien, sobre todo cuando se dieron cuenta que el que manejaba todo esto era el que tenía las armas y por ende el que fabricaba las armas. Bien, se dieron guerras por esto. Entonces esto fue cambiando y Inglaterra fue cambiando y sentando las bases para el desarrollo de esta primera economía industrial. Y estos primeros talleres, que eran textiles, como les decía, fueron observados tanto por los nacionales como por los extranjeros que iban a visitar la isla, con un poco de resistimiento. No veían con tan buenos ojos en principio cómo se trabajaba en la fábrica. Pero lo real y cierto es que las fábricas surgieron ya como una fuerza social imparables. ¿Bien? Pero la verdadera revolución se va a dar en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, cuando esa máquina de vapor se la aplica, se la pone a dos medios de transportes. Por un lado al buque y por otro lado al tren. La máquina de vapor se le pone a un barco que antes de la navegación, ¿cómo era? ¿A pulmón o a vela? Vela y remo. Marco Polo, Cristóbal Colón, Vasco da Gama. Y bueno, no había trenes. Entonces, y si había trenes, deben haber sido. Puede haber habido alguna vía, pero no eran con vapor. No me acuerdo bien. Algo había, pero no. Creo que eran tirados por caballo. Algo había. No me acuerdo bien cómo era. Bueno, entonces ahí se da la verdadera revolución. Porque, insisto, Inglaterra era una isla. Entonces necesitaba sacar esos excedentes de manufacturas que tenía. Y con el buque a vapor y el tren a vapor en el siglo XIX, realmente se vio reflejado en el día a día, en la vida de la gente, el verdadero cambio. ¿Bien? Porque era la inversa. Por un lado le era más fácil a Inglaterra sacar su producción, pero por otra parte, ¿qué le faltaba para que este sistema funcione a Gran Bretaña? Y que Argentina era uno de sus principales proveedores. Materia prima. Materia prima, exacto. Entonces, se hacía la doble, digamos. Por un lado podía sacar su producción y por otra parte traer de una manera fácil materia prima. Exactamente. Bien. Como les digo, insisto, algunos de algún pueblo de acá del interior que haya crecido y nacido a la vera del ferrocarril, exacto, de Anfunes. De Anfunes, ¿está bien? Sí, de Anfunes. Era la vía que iba de Córdoba, puede ser a Catamarca o a Tucumán, la de Anfunes. No, la de Tucumán se llama Central Córdoba. Bueno, de hecho los ingleses traen a Catamarca.
los ingleses traen el fútbol a la Argentina. Si ustedes ven, está lleno de clubes que tienen nombre de ferrocarriles. El mismo Talleres, eran los talleres de ferrocarril. Instituto Atlético Central Córdoba. El Central Córdoba era el tren que iba de Rosario hasta Tucumán, si no me equivoco. Por eso está Central Córdoba en Rosario, Central Córdoba en Santiago del Estero, Central Córdoba en Tucumán hay un Central Córdoba, los Central Norte. O sea, eran los ingleses los que trajeron el fútbol. Y bueno, el tren a vapor obligó a que cada 10 o 15 kilómetros tuviera que crearse un pueblo, o por lo menos una estación de tren. Ya cuando después el tren dejó de ser a vapor, ya no hacía falta, pero tenía que parar a cargar agua. Carbón conseguía. Llevaban un vagón lleno de carbón y alcanzaba para todo el viaje. Pero cada 10 o 15 kilómetros tenía que parar el tren a que le echen agua, bien, para hacer el vapor. Si ustedes ven, por ejemplo, Ruta 19, van teniendo cada 10 o 15 kilómetros un pueblito. Si ven la Ruta 9, que era el ferrocarril Mitre, si todavía no me equivoco, también, ustedes ven que hay alguno que vive por la Ruta 9, me lo va a saber decir de memoria cuál es el orden de los pueblos. Y generalmente que hacían una estación, un pueblo, una estación, un pueblo. O sea que cada 20 kilómetros más o menos había un tren. Hoy ya funciona, pero el tren no es ya a vapor, por lo tanto no hace falta que esté parando a cada rato. ¿Bien? Bueno. Entonces, Inglaterra pasó de ser chica y despoblada a ser una nación rica. Y la cantidad se dio paso a la calidad. Bien, ya se le dijo chau a esa economía basada en el trabajo manual y en la industria manufacturera para dar lugar a la producción en serie. Y con el tiempo, también lo pregunto en los exámenes, otras naciones se fueron animando a este juego de la industria a través de dos formas, del espionaje y del contrabando. Pregunta que ya hago en los exámenes, a ver si alguno se anima a contestarle ahora. Tienen 5 minutos de largo. En todos los países, en algún momento, países que se industrializaron o que intentaron industrializarse, en algún momento de la historia, si fuera un partido de fútbol, el número 10 paró la pelota, la pisó y vio para dónde salir jugando. Si fuera un partido de básquet, sería el base, el que arma juego, el playmaker. Todos los países en algún momento de su historia tuvieron una planificación industrial. El ejemplo que les di recién de Argentina. Bueno, le dejaron de llegar productos manufacturados, tuvo que hacer industria. ¿Bien? Creando la UTN, las escuelas técnicas, fábricas, ahí dijo uno de los chicos, fábrica de aviones, fábrica de autos. Bueno, ¿cuál fue el único país que no tuvo una industria de una forma planificada, sino que se dio de una manera espontánea? De que el gobierno no participó en el desarrollo, del nacimiento de esa economía industrial. Si lo piensan, se van a dar cuenta. Cuando les diga, claro, lo van a decir. ¿Cuál es la pregunta, profe? En todos los países se planificó, desarrollado o que intentaron desarrollarse, el Estado o el gobierno de un Estado planificó cómo se iba a dar ese sistema social y económico que es la industria. En uno no, se ve de manera espontánea. Claro, bien Agustín, en Inglaterra. Se dio, o sea, alguien descubrió la máquina, inventó la máquina de vapor y se dio. O sea, la industria en Inglaterra se dio de manera espontánea. Ahora bien, cuando la corona vio, rey de Inglaterra vio que esto servía, que esto era bueno y que esto iba a funcionar, dijo, no, venga para acá, esto es mío. Esto es mío, esto es del Estado, esto es de la corona británica. Y trató de conservar ese monopolio industrial.
Y no era tan fácil como hoy, que yo entro a Google, entro a Wikipedia, viajo en un avión a ver algo, me tomo el TGV y voy a ver cómo funciona. Consigo libros, compro máquinas. Hoy es fácil. En esa época Inglaterra cuidó muchísimo el monopolio de la industria. ¿Bien? ¿Y de qué formas los otros países, que en esa época era Europa, básicamente, y una parte de Europa, Europa occidental, se me hace lío, Europa occidental, digamos, la que se quiso industrializar. El súper clásico en esa época de Inglaterra, ¿con quién era? Si fuera esto una competencia deportiva. Con Argentina, Francia. Brasil, Francia, época de Napoleón Bonaparte, digamos, bueno. Otros países se querían industrializar, no querían quedarse atrás en esta carrera, y a través de dos formas trataron de llegar a armar un plan industrial, que fueron del espionaje y del contrabando. ¿Bien? Por un lado metían espías, porque Inglaterra no dejaba salir los ingenieros, no vendía libros, no vendía máquinas, o sea, se encapsuló y no dejaba que otro fabricara los mismos productos que ellos fabricaban. ¿Bien? No sé, Inglaterra hacía monturas industriales, no, que los otros lo sigan haciendo artesanales. Yo voy a ser mucho más competitivo vendiendo industria de la montura, por ejemplo. Y con el contrabando, había ingleses infieles a la corona, piratas, o sea, que salían en los barcos arriesgándose y venían acá y trataban de comerciar. En el puerto de Río de la Plata, primeros años después de la independencia y los últimos de los españoles, existía el contrabando, traían cosas los ingleses. De hecho, hay hipótesis que dicen que la independencia argentina fue un poco apoyada por capitales británicos, que veían con buenos ojos comerciar en estas tierras y los recursos que teníamos. ¿Bien? Bueno, no está probado, pero hay hipótesis que hablan de eso. ¿Bien? Bueno, entonces los otros países, Alemania, Holanda, Francia, se me puede estar escapando alguno, fueron siguiendo los pasos de Inglaterra, y ya llegado al final del siglo XIX, Estados Unidos, que es el primer país no europeo que se industrializa. ¿Bien? Eso ya va a ser más tema de la próxima clase teórica, que es la segunda revolución industrial. Ahora bien, y hablo 2 minutos más porque esto se los voy a preguntar en el práctico que les voy a dejar la semana que viene. ¿Qué pasó con Argentina? Bueno, Argentina fue un país rico justamente antes de ser industrial. Bien, llegó a ser, como les decía, la séptima economía del mundo. El granero del mundo, como se le llamaba en esa época, por la venta de carnes y cereales. Bien. Teníamos poca población, mucho territorio, la pampa húmeda, el que venía de otro país tenía para elegir dónde quería establecerse. Por eso se estableció en la pampa húmeda y no tanto en lugares que en esa época eran montes, que hoy va y hay soja, pero se estableció en esa pampa húmeda, esa especie de cuadrilátero que hay entre las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires, o sea, sería sudeste de Córdoba, sudoeste de Santa Fe, noreste de La Pampa y noroeste de Buenos Aires, la parte más rica del país. ¿Bien? Bueno, pero esas circunstancias eran excepcionales. Los precios de esos productos tendieron a la baja, aparte cada vez éramos más, había más boca que alimentar, y otros países empezaron a producir los mismos bienes que nosotros y a mejor precio. A veces con mano de obra más barata, con más máquinas que hacían que tuvieran que tener menos empleados trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el intercambio cada vez comprábamos más, menos cosas con la misma cantidad de dinero, ¿no? Por la misma oferta agraria. ¿Bien? No, se les voy a contar otra clase, una anécdota, pero háganme acordar que se las cuente
lo que le dijeron al presidente de Estados Unidos cuando preguntó a los senadores y diputados de ahí si quería que Estados Unidos participe o no en la Primera Guerra Mundial. Tiene una conexión con Argentina el tema. Bueno, entonces hubo un estancamiento. Y la solución de esto era y es, porque esto es actual, era y es industrializarse, crear industria. ¿Bien? Hubo muchos choques por eso y lo hay. Si ustedes agarran un diario van a ver que lo hay hoy en día, porque si tenemos que industrializarnos o si tenemos que seguir con ese esquemita del modelo agroexportador. Yo creo que el campo hoy es el motor del país, pero nos hacen falta 3 o 4 campos para poder sostener todo el país. Y no lo tenemos, tenemos un solo campo. No sé si se entiende el ejemplo de que necesitamos 3 o 4 campos. O sea, el campo no alcanza, y de hecho vemos que cuesta mucho. Y esto excede a todos los gobiernos, no es un análisis político, ¿no? Entonces la solución era, en esa época, la Fabril, desarrollarse. En el medio tuvo la Segunda Guerra Mundial con lo que pasó. Bien, entonces, cerrando, la acumulación de talleres no es un sistema Fabril. Bien, y entonces nos vimos en un brete, que lo vamos a ampliar que hace que viene. Retroceder o industrializarse. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, me quedo por si alguien me quiere preguntar algo fuera de la clase ya, los libero y les deseo buen fin de semana. Listo, profe, nos vemos.